Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia acá. Estamos reactivando el programa Compartiendo Nuestro Conocimiento, un programa que habíamos comenzado hace un par de años atrás y quisimos reactivarlo este año 2023 con nada mejor que con dos excelentes ponencias. Y la primera de ellas es la ponencia de Javier Leguá. Antes de presentar a Javier, quisiera... Sergio, ¿sí? Sergio. Hola Ricardo, ¿qué tal? Me salía que Sergio levantó la mano, pero está silenciado. Hola, ahí sí. Ahí. Buenas tardes. Les comento el marco un poco de cómo va a funcionar la dinámica de la presentación. Vamos a tener 45 minutos de presentación de parte de los expositores y los 15 minutos finales van a ser para responder preguntas, para discusión, para conversar y dialogar respecto a la materia que se presentó. Todas las preguntas deben quedar en el chat, así que para que ustedes las puedan escribir ahí, y yo las voy a ir leyendo al final, en los últimos 15 minutos, para que vayamos respondiéndolas. Y así podamos, en el fondo, tratar de dar un cierto orden a la presentación sin interrumpir, y luego podamos conversar calmadamente sobre cada una de las preguntas o temas que quieran dialogar. ¿Sí? Mi nombre es Javier González, soy encargado de capacitación del Departamento de Recursos Humanos, y estoy muy contento de verlo acá hoy día. Agradecemos a Javier y a Francisco, que posteriormente va a presentar su tiempo y su disposición. Contarles un poquito sobre Javier. Javier Leguá, ingeniero pesquero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en gestión de recursos acuáticos también de la Pontificia Universidad de Valparaíso. Actualmente se desempeña en el Departamento de Evaluaciones Directas y es jefatura de proyecto hace más de 10 años. Los últimos 5 años que está a cargo específicamente del proyecto de evaluación hidroacústica del stock desovante de merluza del sur, cola y trealeta entre las regiones 10ª y 12ª. Y bueno, es especialista en la evaluación de biomasa y abundancia de recursos acuáticos a través de métodos directos de evaluación. Así que hoy día tenemos la presentación titulada Patrón Espacial de la Distribución e Índice de Abundancia Relativa de Raya Volantín entre Islas Choros y Punta Refugio, como una contribución al manejo de su pesquería en Chile. Sin más, Javier, te cedo el micrófono para que puedas comenzar tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Javier. Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer al Departamento de Recursos Humanos por realizar esta ronda de charlas a través del programa Compartiendo Nuestro Conocimiento. Bueno, mi nombre es Javier Leguá y pertenezco al Departamento de Evaluaciones Directas, como dijo Javier. La charla lleva por título Patrón Espacial de la Distribución e Índice de Abundancia Relativa de Rayo Volantín entre Islas Choros y Punta Refugio, como una contribución al manejo de su pesquería en Chile. Bueno, esta fue mi tesis de magíster, así que me alegra poder compartirla con todos ustedes. El contenido es dividido a través del método científico por introducción, objetivos, antecedentes generales, materiales y métodos, resultados, discusión y, bueno, discusión general y también conclusión general. Bueno, el manejo pesquero es el proceso integrado de recopilación de información, análisis, planificación y consulta, de la toma de decisiones, asignación de recursos y formulación e implementación con el cumplimiento, según sea necesario, de las regulaciones o reglas que rigen las actividades pesqueras a fin de poder asegurar su productividad, por la productividad continua de los recursos y el logro de otros objetivos pesqueros. Para poder realizar un manejo adecuado de los recursos pesqueros, la determinación de índices de abundancia es uno de los desafíos de mayor importancia en pesquería. Poder contar con un valor que sea confiable y proporcional al tamaño de la población y capaz también de poder reflejar las tendencias y respuestas frente a cambios en el régimen de manejo. La presente investigación centra su problemática en el uso de índices de abundancia para el manejo pesquero bajo condiciones de data limitada. Esta problemática se focaliza
por el interés de poder contribuir al desarrollo sostenible de esta actividad, así interpretar con información independiente de la pesquería una señal que pueda contribuir al manejo integrado de la pesquería de raya. Bueno, las causas que originan el problema del manejo pesquero en raya son variados. Aquí número 4. Captura descartada, subreportada, hay problemas de identificación de la especie, hay sesgo también en los desembarques, hay carencia también de la información de la pesquería y hay incertidumbre sobre la estructura del stock. Bueno, por estas causas se hace necesario desarrollar un índice que pueda ser utilizado como un proxy de la abundancia en ausencia de evaluación de stock. Dentro del marco teórico propuesto, la investigación se desarrolla con información proveniente de dos fuentes de evaluación: evaluación directa temporal espacial de cruceros de evaluación de merluza común y crustáceos demersales. La información proveniente de merluza común es desde el año 93 hasta el año 2019, y la información de crustáceos demersales desde el 2014 hasta el 2020, donde se analiza la fauna acompañante referente a las especies de interés de estudio, las áreas de presencia y ausencia y focos de mayor importancia en su gradiente latitudinal y temporal. Como objetivos generales se plantearon caracterizar la distribución espacial y estimar una serie de abundancias relativas de rayo volantino, independiente de la pesquería, que contribuye al desarrollo sostenible de la actividad a partir de información registrada en cruceros de evaluación directa de la luz común y crustáceos demersales entre el 2000 y el 2019. Específicos son caracterizar la distribución de raya volantina y espinosa a partir de información operacional entre los años evaluados en cruceros de evaluación directa de merluza común y crustáceos demersales en el área y periodo de estudio, y poder estimar un índice de abundancia relativa de raya volantina en cruceros de evaluación directa en el área y periodo de estudio. Respecto a los antecedentes generales, el uso de índices de abundancia para el manejo pesquero, su elaboración basado en datos dependientes de la pesquería, captura de esfuerzo, sigue siendo fundamental para muchas pesquerías a nivel mundial. En ausencia de datos independientes, que son muy costosos, los problemas se centran en la elección del modelo más adecuado y la estructura del error más apropiada y la ausencia de datos sobre factores que influyen en las tasas de captura. Existen otros problemas más generales para decidir si las tasas de captura que experimenta una pesquería en relación a los cambios espaciales del esfuerzo pueden reflejar la abundancia en una población. Respecto a las técnicas, se aprecia que la información de una pesquería de data limitada se opta por combinación de técnicas para mejorar esta reconstrucción de índices de abundancia. La definición de pesquería de data pobre, bueno, las pesquerías se han definido como pobre en datos si la información es insuficiente para poder producir una evaluación cuantitativa de una población defendible. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la mejor información científica disponible es inadecuada para poder determinar puntos de referencia significativos o el estado actual de la población en relación con dichos puntos de referencia. Respecto a los antecedentes biológicos, son peces cartilaginosos bentónicos que ocupan el mismo nicho espacial que otras especies óseas demersales, y también poseen patrones de historia de vida que la hacen bastante vulnerable a la sobreexplotación. Respecto a los antecedentes pesqueros, en Chile la especie tiene una evaluación de estatus, la cual en estos minutos es sobreexplotada. Respecto a los antecedentes espaciales de la pesquería, para efectos de administración, la pesquería de raya volantín comprende 3 unidades: el norte de la unidad de pesquería, que comprende desde Coquimbo al Maule; la unidad de pesquería desde el norte de la octava región al 4128, y el sur de la unidad de pesquería entre el 4128 al límite sur de la región de Magallanes. Respecto a los desembarques y cuotas de captura por zonas de pesca,
se muestra en el panel inferior derecho. La pesquería comienza en el año 77 como fauna acompañante de la flota espinelera, con bajo rendimiento de pesca. Entre el 93 y el 97 hay promedio de desembarques en torno a las 2.500 toneladas, con aumento de participación de la flota industrial palangrera. Desde el año 2000 ocurren cambios en condiciones de mercado de destino, lo que hace que se flexibilicen las exportaciones y produjera un incremento del interés de captura de la flota artesanal, como se aprecia en la figura. Desde el 2003, la flota artesanal concentró sus esfuerzos en la octava y 12ª región, alcanzando desembarques en promedio de las 4.000 toneladas. Luego de ese periodo, estos desembarques disminuyen abruptamente hasta el año 2013. Luego, entre el 2014 y el 2017, ocurre la veda extractiva, lo que disminuyó aún más las capturas de la flota artesanal. Y ya para los últimos tiempos, del 2017 hasta el 2019, los desembarques no superaron las 600 toneladas, siendo el mayor valor el 2019 con alrededor de 550 toneladas. Respecto a los materiales y métodos, la información fuente como base de datos, la información se emplearon datas históricas de los cruceros de evaluación directa de merluza común y crustáceos demersales desde el 93 hasta el 2019. Bueno, de crustáceos del 2014 hasta el 2020. La fuente de datos de crustáceos de los cruceros de merluza común, corresponde a bitácoras de pesca de cada crucero proporcionadas por el Instituto Fomento Pesquero. Los objetivos específicos, primero fue la adecuación de la información fuente. Se analizaron los registros de presencia y ausencia de rayo volantín espinosa, con histogramas de frecuencia, de profundidad de especie por crucero, gráficos de presencia y ausencia anual en proporción de lances totales. Se desarrollaron mapas de índices relativos por crucero y por especie. Y respecto a los análisis de registro de presencia de raya volantín espinosa, se desarrollaron modelos GAM de la CPUA por profundidad, latitud y año. Para poder explicar estas tendencias, también se desarrollaron mapas temporales con predichos del modelo GAM. A su vez, también se desarrollaron mapas temporales espaciales de la densidad de esta captura por unidad de área, para explicar las tendencias de los gradientes latitudinales por año y por especie. Si esta información era suficiente, se seguía con el enfoque para el objetivo 2, la que fue modelación de la captura por unidad de área de los datos positivos, separado de la modelación de presencia y ausencia a través del modelo delta. Se unieron cuando se calculó el modelo delta, se calculó la probabilidad de captura y se unió con la modelación de la captura por unidad de área y se obtuvo la abundancia nominal y estandarizada por especie, año y crucero. Respecto a los resultados del objetivo 1, bueno, las proporciones se muestran acá de lance con captura mayor a 0 y variación anual nominal de raya volantín en campañas de merluza común, de los cruceros de evaluación directa. En general, centrémonos en raya volantín. Se visualizan 3 periodos, entre el 97 y el 2000. A mano izquierda, estoy hablando del panel de la mano izquierda. La proporción de lances en el año 2000 fue máxima histórica, alcanzando más del 70% de la presencia. Cabe indicar que la captura por unidad de área en ese periodo es baja. Entre el 2001 y el 2005 la proporción cae abruptamente, para ya el 2005 alcanzar una proporción mínima histórica del 2%. Entre el 2006 y el 2019, la proporción se eleva sobre el 26% después del año 2006 y encuentra una estabilidad en el año 2008 hasta el año 2018, en torno al 10% de positividad, y el 2019 supera ese 10%. Respecto al panel de la mano derecha, se muestra la frecuencia de número de lances positivos de raya volantina espinosa por estratos cada 25 metros de profundidad en las campañas de merluza común. Se ve en el panel
de la mano derecha, Raya Volantín y Raya Espinosa en el panel de mano izquierda. Bueno, para Raya Volantín los lances con registro de captura se concentraron entre 50 y 600 metros de profundidad, donde la mayor frecuencia de lances positivos de la especie se evidenció entre los 220 y los 350 metros, con un porcentaje del más del 50% de lances positivos. Para Raya Espinosa, el rango de mayor presencia fue entre los 300 y los 425 metros, con una representatividad del 57%. Aquí se muestran en el panel de la izquierda, las campañas de crustáceos entre el 2014 y 2020. En rojo, los lances totales de los cruceros. En azul y verde, en azul, las proporciones de Raya Volantín, y en verde, de Raya Espinosa. En general, para ambas especies, el horizonte de tiempo estudiado se visualizan dos periodos, uno entre el 2014 y el 2017, con proporciones menores al 1%, y otro comprendido entre el 2018 y el 2020, donde la presencia de ambas especies fue mayor al 5%. Destaca la presencia de Raya Espinosa el año 2020 con una proporción de presencia de lances positivos mayor al 10%. Respecto al panel de la mano derecha, las frecuencias de lances positivos de Raya Volantín Espinosa por estrato cada 25 metros de profundidad. Para Raya Volantín, los lances positivos de la especie están entre los 300 y los 425 metros, con un 65% de lances positivos, y para Raya Espinosa entre los 300 y los 425 metros, con una representatividad en ese rango de profundidad del 67%. Acá se muestran las predicciones del logaritmo natural de la captura por unidad de área en kilos por kilómetro cuadrado para Raya Volantín en crucero de evaluación directa de merluza común a través de modelos aditivos generalizados. ¿Qué se puede apreciar acá? En general, en el global se observó un patrón de densidades mayores a partir de la latitud 35 hacia el sur del país, en todos los periodos entre el 93 y el 2019, y los registros de densidad que traspasaron el norte de esa latitud, de la latitud 35 hacia el norte, presentan gradientes de densidad continuos entre la latitud 30 y 41, fueron del 93 hasta el 97 y del 2013 aproximadamente hasta el 2019. Las predicciones aquí se muestran para Raya Espinosa, en crucero de evaluación de merluza común a través también de modelos aditivos generalizados. En general, acá se presenta gradientes que no son continuos, solamente continuos entre el 2014 hasta el 2016. La predicción para Raya Volantín en crucero de evaluación directa de crustáceos, a través de modelos aditivos generalizados. En general, acá también los mayores gradientes de gradientes de captura por unidad de área se muestran desde el 2017 hasta el 2020, con corte de la latitud 31 del latitud sur. Para Raya Espinosa en crucero de evaluación directa de crustáceos demersales a través de modelos aditivos generalizados, también hay zonas de mayor continuidad que están entre el año 2019 y 2020 y 2016 al 2018. Respecto a los centros de gravedad de los cruceros de evaluación directa de merluza común para Raya Volantín, se muestran en azul, color en azul por año, y el centro global de la distribución se muestra en rojo, que fue para Raya Volantín entre el 93 y el 2019 en Punta Manuel, y los centros de gravedad de Raya Espinosa en crucero de evaluación directa de merluza común entre el 2004 y el 2016 en Punta Topocalma, los centros globales. Para crustáceos demersales, Raya Volantín tuvo un centro de gravedad en Valparaíso y Raya Espinosa en Punta Topocalma. Aquí el objetivo número 2
Bueno, el objetivo número 1 permitió discernir sobre la utilización completa o parcial de la información total recolectada de los cruceros de merluza común y crustáceo, por lo cual se siguieron los pasos metodológicos del objetivo 2 solo con la información operacional completa de las campañas de merluza común y las capturas registradas para rayo volantín. Los modelos lineales generales programados para las campañas de merluza común, con la inclusión de la presencia de rayo volantín en las capturas, fueron 7, desde el modelo 1 más básico hasta el modelo full, el modelo 7, que incluyó el año, zona, profundidad, la interacción año-profundidad y la interacción año-zona. Aquí se muestran los resultados de los modelos a través del criterio de selección del mejor modelo, a través de los métodos Badware, Fodware y Bot. En negrita el mejor modelo, que fue el modelo 6, seguido del modelo número 4, que obtienen los menores A y C. Lo que se hizo un test de verosimilitud entre el modelo 4 y el modelo 6 para ver cuál era el mejor modelo que podía representar. En definitiva, nos quedamos con el modelo número 6, que reduce significativamente el valor de los residuos con respecto al modelo 4. Como se tiene una probabilidad menor que el umbral, se puede afirmar que efectivamente el modelo 6 sobre el modelo 4 tiene una influencia superior en la explicación de la captura por unidad área de radio volantín. Por lo tanto, sería el más adecuado. Bueno, respecto al análisis de Bianza del modelo 6, se obtiene que la profundidad es la que más tiene influencia en el modelo 6, y también se hace el análisis de Bianza del modelo binomial, que también es significativo. Aquí se muestra el diagnóstico del modelo 6. Bueno, se presenta el diagnóstico y los predichos del modelo de los datos positivos. Se presenta donde se aprecia que los residuos manifiestan tendencia a la medida en el gráfico de los residuos frente a los pronósticos. Luego la condición de independencia de los errores se cumpliría. Bueno, acá se presenta los resultados definitivos. En rojo se presenta la captura por unidad de área estimada del modelo 6, y en verde se presenta la abundancia relativa de rayo volantín, y en negro la probabilidad. En negro la probabilidad. Por lo tanto, desde el 93 al 2019, muestran desempeño similar estimado con densidad con datos positivos, destacado el periodo del año 2002, una abundancia relativa de 219 kilos por kilómetro cuadrado y una probabilidad de éxito del 53%, la mayor obtenida para el periodo analizado. Bueno, esta señal resulta similar a los desembarques oficiales del Servicio Nacional de Pesca, y donde la unidad de pesquería sur de esta se obtienen desembarques totales de más de 13.000 toneladas en ese mismo periodo. El índice obtenido decrece conforme avanzan los años, como se aprecia en la figura, siguiendo la señal también de los rendimientos de esta pesquería durante los últimos 10 años de historia. Las tendencias generales entre el índice de abundancia relativa y las biomasas totales del modelo de evaluación de raya volantín son similares. De hecho, la evaluación de stock muestra que desde el año 2000 la biomasa ha estado variando sin mayor tendencia, lo cual es similar a lo reportado en el índice de abundancia. Bueno, este último con variabilidad que podría responder a aspectos biocenográficos, disponibilidad de alimentos, migraciones de SOE, entre otros. De tal forma que estos resultados pueden ser empleados como un complemento a la evaluación de stock. A modo de discusión, se discuten 3 puntos importantes: distribución espacial de rayo volantín y espinosa a partir de información operacional. Bueno, hipótesis sobre 2 focos de importancia de rayo volantín. Se observaron 2 núcleos. Una posible hipótesis a estos focos de importancia estaría relacionada con la disponibilidad de alimentos de la especie.
los centros de gravedad y profundidad, hay concordancia con estudios previos. Bueno, la información es concordante con lo obtenido por Bustamante el año 2014. Respecto a los índices de abundancia de rayos volantina en crucero de evaluación directa Melusa común, bueno, hay dificultades en la estimación de índice de abundancia independiente y dependiente de la pesquería, debido todo esto a que las flotas pesqueras en realidad centran su actividad en zonas de alta densidad de la especie objetivo de pesca. La técnica utilizada y comparado con otras técnicas de estudios previos presenta estadígrafos similares y produce patrones de abundancia también similares. Respecto a la tendencia del índice de abundancia, como les comenté, desde el 93 al 2019 muestra desempeño similar estimado de la ansiedad con datos positivos. Se destaca el periodo del año 2002 con una abundancia relativa de 430 kilos por kilómetro cuadrado y una probabilidad de éxito de captura del 53%, que es la mayor obtenida del periodo analizado. Y la comparación con el modelo de evaluación de stock de raya, las tendencias en generales entre el índice de abundancia calculado en este trabajo y la biomasa totales del modelo de evaluación de raya volantín son similares. De hecho, como les comenté, la evaluación de stock muestra desempeño que han estado variando sin mayores tendencias, lo cual es similar al reportado en el índice de abundancia que les mostré en la figura anterior, que esto podría responder a, como les comenté, puede ser aspectos biosonográficos, migraciones, entre otros. Vamos a conclusión final. La información operacional analizada de raya volantín estuvo entre Isla Cholo y Punta Refugio. Los centros de gravedad para el periodo de raya volantín en crucero de Melusa común estuvo centrado en la cuadra de Punta Manuel, en la latitud 38-28. La frecuencia con mayor positividad en los lances de pesca fueron entre los 300 y los 425 metros. A partir de la información operacional se pudieron observar dos núcleos de concentración de raya volantín, uno al norte de la latitud 35, que es más escaso y es más con mayor preponderancia en los datos analizados de crustáceos, y otro cercano a la latitud 38 hacia el sur del país, que podría estar explicado por los ítems alimentarios de preferencia de la especie, se concentran en estos focos latitudinales, como son los crustáceos. El análisis realizado basado en la modelación de aproximación delta indica que el modelo log normal, que el factor de profundidad, como le mostré en la tabla, es el más significativo para el modelo y el factor zonal es el segundo de mayor importancia. El índice estimado genera información confiable e independiente que permitiría un análisis adecuado de la abundancia de la especie en el área y periodo de estudio, como complemento al que presentaría el comportamiento de los desembarques y el índice de evaluación del estatus de la especie. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Tomando en cuenta que nos queda algo de tiempo, quisiera abrir el micrófono a quienes quieran hacer alguna consulta, comentarios o dialogar respecto a lo presentado por Javier. Jorge, adelante. Gracias Javier. Y también a Javier Expositor, digo. Interesante tema. La raya presenta problemáticas muy contundentes para la comprensión de sus ciclos vitales y también de su estado. Una de las grandes preguntas que todos se hacen: ¿cuál es el estado de la raya? Entonces mi pregunta tiene que ver con lo mismo, es decir, el desarrollo de tesis no solamente busca aplicar una metodología, sino que responder a alguna pregunta de fondo, ¿cierto? Que tú la tenías planteada en su objetivo. Entonces, si se asume que este índice es un proxy de la abundancia, ¿cuál sería tu juicio, digamos, la apreciación de la abundancia raya en Chile? Claro. Bueno, la abundancia es baja, o sea, como a través de los desembarques
a través de modelo de evaluación indica que el recurso está sobreexplotado, así que en general los índices, como les comenté, el índice, este proxy de índice, responde bastante bien a lo a lo que se ha estado evaluando a través de métodos indirectos. O sea, el recurso está sobreexplotado. De acuerdo, gracias. Gracias, Jorge Javier. Francisco tiene la mano levantada. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Oye, gracias Javier por la presentación, que está muy bien entretenida. Tengo una pregunta, pero yo desde todo mi desconocimiento sobre esta pesquería, tiene que ver con que, por ejemplo, tú mostraste alguna aproximación hacia algún índice que te puede dar indicios de la abundancia, ¿cierto? Pero la pregunta más al hueso, digamos, vendría siendo, ¿qué es lo que tú necesitarías para poder hacer una estimación propiamente tal de un índice de abundancia? Si tú haces toda la información en la mano, ¿cuál sería esa información que tú necesitarías? Porque, O sea, porque estamos hablando de una pesquería como con datos pobres, ¿cierto? ¿Cuál sería el input que tú necesitarías para poder levantar eso? y que por la hipótesis, o sea, necesitaríamos datos, para poder responder a alguna hipótesis se necesitarían datos oceanográficos, pues, los más básicos: temperatura, salinidad, oxígeno, que se podrían utilizar, por ejemplo, porque Merluza Común también tiene, bueno, de los datos operacionales que yo obtuve, las evaluaciones directas de Merluza Común también obtienen datos oceanográficos, ¿no? Los que no fueron tomados para esta aproximación de este índice, que se podrían tomar en futuros trabajos para poder hacer una aproximación un tanto mejor, ir agregando más variables a esta modelación, para poder hacerlo un poco más, para poder complementar toda esta información operacional de años, zona, latitud, agregarle variables oceanográficas que están disponibles como base de datos. Gracias, Javier. Francisco. ¿Alguien más tiene alguna consulta, pregunta, algo que quiera dialogar respecto a la presentación de Javier? Don Jorge, adelante. Javier, no sé si lo mencionaste en alguna parte de tu presentación, pero me parece que tú perseguías una estandarización para, no sé si para dos rayas por separado, Volantín y Espinosa, o una sola. No logré distinguir resultados para cada una de las rayas. Lo que pasa es que la información, bueno, fue una información de caracterización en el primer objetivo, y nos dimos cuenta que el segundo objetivo se podía responder solo con raya volantín, porque en estos cruceros de evaluación directa, la cantidad de presencia de raya espinosa era bastante baja. Por lo tanto, decidimos optar por utilizar la información de raya volantín en cruceros de evaluación directa de Merluza Común. Esa fue la información que se modeló al final. El primer objetivo mostró la caracterización de estos dos cruceros y a través de estas dos especies. Y el segundo objetivo solo modeló raya volantín a través de cruceros de evaluación directa de Merluza Común entre el año 93 y el año 2019. Porque, bueno, se podría actualizar esta información, solo que la tesis fue hace ya Un tiempo. 2020, perdón. De acuerdo, me quedó clarísimo. Es Gracias. interesante poder tomar toda esta información, bueno, para un próximo tesista quizás, y agregarle de lo que estábamos comentando, que preguntó Francisco, que era información biosanográfica que está disponible como base de datos, que es una información bastante rica.
Muchas gracias, Javier. Jorge. Francisco, adelante. No, era para comentar un poco. Vamos a tener que pedirle a la subpesca entonces que pase plata para añadir Vamos por eso. todo lo que se requiere para investigar como corresponde. O sea, Gracias. hay información que se ha ido tomando. O sea, hay bases de datos que tienen incluso temperatura, salinidad, oxígeno, clorofila. Se podría ir agregando también esa información. Pues en general, lo que se visualiza es que el rayo volantín obtiene cortes, y estos cortes, algo bastante importante que se visualizó en estos mapas, digamos, espaciales, fue que hay un corte donde cortan los crustáceos, que es uno de los principales alimentos de raya. Entonces hay unos cortes en el 38, del 38 al sur hay un corte ahí de raya volantín, por lo menos en las capturas por unidad aérea registradas, y justo ahí donde más o menos 38, 38,5, donde corta los crustáceos. Perfecto. Ya. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Por favor, levante la mano y podemos canalizarse. Jorge. Un comentario nomás, que está dentro del campo de las elucubraciones, pero me parece que por antecedentes se sabe que la raya volantina es más abundante en la zona austral, digamos, en el sur de la unidad de pesquería, que es precisamente un área que no entra a este cálculo, Sí, mira, porque tú lo cortaste en los cruceros de merluza común que llegan hasta el 42 o 41 y algo, ¿cierto? Entonces la conjetura de que quizás si se exploraran, por ejemplo, las abundancias en este mismo tipo de crucero, pero hecho en la merluza del sur, no, sí, de podría hecho, alargar una exploración de un área importante. tengo a cargo el crucero, pero le metimos mano a la base de datos, y como estos son redes o sea, la merluza austral, merluza de cola, se trabaja con redes de media agua a 300 metros con fondo de 600. Entonces, si tú visualizas esta fauna acompañante que se obtiene en los cruceros de merluza austral y merluza de cola, no es precisamente crustáceo. Por eso descartamos en utilizar esa información. Hubiese sido interesante haber alargado esto hasta el 51, 55, no sé, hasta el 51 por lo menos, que es donde trabajamos nosotros, pero o sea, créeme que antes de hacer todo esto, yo revisé toda la base de datos, y lo más abundante es desde 29 días hasta el 42, por lo menos como fauna acompañante de estos cruceros. Así que ya se revisó esa información. Sí, no, sí, Por lo menos desde lo que teníamos, desde el año 2000 hasta el año 2020 que se hizo esta tesis. Ya, vale. Se analizaron esa información. Gracias, Jorge. Sergio tenía la mano levantada. Hola, Javi, buenas tardes. Hola. Una consulta. ¿Cómo crees tú que juegan en el análisis que hiciste el área de distribución de la raya? Que yo me acuerdo cuando había pesquería aquí en la zona de Valdivia, era relativamente somera, estamos hablando de 100, 150 metros, con respecto al área en que tú trabajas en merluza, especialmente en la zona litoral del 38 al sur, que es una muy intensa, en los cuales hay muchos sectores en los que no se puede pescar a rastro. Una muy buena observación. No Una muy buena observación, Sergio, que es la observación que me hicieron hace 2 años respecto al... Lo que pasa es que también esta información, si bien es independiente de la pesquería, tiene un sesgo, porque en merluza común se pesca con fondos. Pero yo estuve analizando distintas publicaciones de raya, y concuerdan los fondos de mayor abundancia con los fondos que obtuvimos nosotros, que son alrededor del 300 y los 400 metros, donde se obtienen las mayores capturas por unidad de esfuerzo.
Si bien también la raya la puede encontrar entre 150 y 200, pero me causó Bustamante el año 2014, si se puede analizar ahí. También concuerda que raya Volantina y Espinosa se obtienen en fondos de 300 a 400 metros aproximados. Pero sí, hay un sesgo también, hay un sesgo por el arte utilizado, que Merluza común, recordemos que se trabaja con redes de arrastre de fondo. ¿No? La información proviene de arrastre de fondo. Pero también arrastramos fondos a veces de 200 metros. Entonces, también hay fondos de entre 200 y 500 metros. Pero sí está sesgada también la información. Pero es lo que se pudo obtener, porque no teníamos nada, no teníamos índice, nada. Y cuando lo que antes de hacer toda esta tesis, se analizaron todos los cruceros de evaluaciones directas y los que tenían mayor abundancia eran los de merluza común. Porque merluza austral casi no aparece raya. Cambio en uso austral no va a aparecer radio porque el año 87-90 se dejó de caer en red de fondo. No. La escasa raya que puede estar levantada de fondo es totalmente subestimada en cualquier indicador que se quiera poner. Claro. Pero esa es la información que teníamos al momento y la que pudimos levantar este índice. En el fondo, que igual es importante que se tenga un índice independiente de la pesquería. O sea, si uno conoce las limitaciones y la debilidad del índice, el índice puede ser bueno. Claro. Hay que tratar de validarlo, quizás. Bueno, hemos conversado con Francisco Contreras, quizás estaba por acá. En algún minuto se podría tomar a lo mejor ya lo están haciendo, porque me parece que hace como un año también se los presenté a Francisco Contreras, y bueno, él me solicitó presentárselo ya el jefe del departamento que estaba en ese minuto, de evaluación indirecta. Pero no sé si lo estaban trabajando. Desconozco. En el fondo es un tema que en general nosotros como departamento de evaluación directa no trabajamos. Pero para mi tesis realicé esto mi profesor tutor fue Cristian Canales. Ahí está Francisco, justo que levantó la mano. Hola, Francisco. Hola. Sí, para aportar un poco, nosotros hemos tenido hartos problemas con esta pesquería porque, bueno, Jorge sabe, también tenemos graves problemas para aplicar distintas metodologías en esta pesquería. Ustedes saben, hay información desde el año 78, 79 de desembarque, pero recién desde el año 2004 hay información separada por especies para raya. Entonces, los modelos de data pobre, que aunque sean de data pobre, igual necesitan información, pueden ser ocupados desde el año 2004 con confianza. Los modelos que se basan en longitudes de data pobre son bastante poco informativos porque la estructura es bastante invariante en el tiempo, la estructura de longitudes. Las capturas, por tener también sesgo por temas de manejo, tampoco es informativa para aplicar modelos que ocupen solamente las capturas. Y en el último tiempo nosotros hemos tenido que hacer varios cambios para poder responder a los requerimientos que tiene el manejo de este recurso. Y hemos terminado asesorando con 4 distintas metodologías para poder aportar al comité científico. Estamos en una situación bien compleja, por lo tanto, cualquier tipo de antecedente como el que presentó Javier siempre es bienvenido. Nosotros tenemos serios problemas para poder tener índices de abundancia en esta pesquería debido a que las bitácoras están muy poco pobladas, son muy poco informativas y siempre ha sido complejo poder hacer un índice de abundancia derivado de la información de la flota debido a que la flota ha cambiado artes de pesca, no es uniforme a través de
de la costa y del gradiente geográfico que tenemos también muchas diferencias en términos de rendimiento. Por lo tanto, hace todo muy complejo para aplicar cualquier tipo de metodología conocida para hacer evaluación de poblaciones. Así que cualquier tipo de mejora o antecedente que nos pueda aportar este tipo de estudio siempre es bienvenido. Así que nosotros creo que este año va a hacerse cargo de este proyecto Fernando Espíndola, que estuvo trabajando con nosotros en el último tiempo y ahora se va a hacer cargo completamente de este proyecto, así que seguramente va a seguir trabajando con una metodología que al parecer ha dado mejor resultado, que se llama Catch MSI Plus y que permite incorporar un índice de abundancia a la señal de captura, pero también permite incorporar supuestos y conocimientos a través de distribuciones a priori. Así que hay hartas cosas que se pueden hacer con ese método. Así que yo creo que esa es y se podrán hacer algunos casos y hacer algún tipo de sensibilidad para incorporar elementos como los que ha mostrado Javier. Hasta ahora no lo hemos ocupado, pero creo que es una opción que tenemos que barajar para utilizarla en el futuro. Gracias, Javier, igual por la presentación. Gracias, Francisco, por la complemento. Gracias, Francisco. ¿Alguien más tiene dudas, comentarios, observaciones? Bueno, entonces solamente queda agradecer a Javier por su exhaustiva presentación, agradecer a todos ustedes por su participación y por su presencia acá. Les recordamos que esta presentación fue grabada y se está transmitiendo también en vivo por YouTube. Les puse en el chat el link. Puede que haya algunos inconvenientes con el audio. En caso de que hubiera inconvenientes, de todas formas esta grabación se va a subir íntegra al canal de YouTube que es IFOP TV. Así que de todas formas va a estar disponible ahí. Como encargado del programa Compartiendo Nuestros Conocimientos, quería agradecer también a Gabriela Gutiérrez, quien nos prestó todo su apoyo, Mario Loyola, y darle las gracias a todos ustedes. Los esperamos en unos minutitos más en la siguiente presentación, que la va a dictar precisamente Francisco Plaza Vega. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Javier, muy buena presentación. Nos vemos en unos minutos más. Que estén muy bien. Oye, pregunta, ¿a las 4? A las 4, sí. Si quieres, nos quedamos conectados y si puede hacer prueba, Francisco. Ya, vale. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Javier. Hasta más ratito. Que estén muy bien, cuídense. Bien, gracias. Nos vemos otro más. Chao, gracias. Chao, chao. A mí me soplaron también que no se escuchaba el audio de la transmisión Sí. desde YouTube. Sí, eso me dijo Mario Loyola, quien estaba gestionando eso, pero que después, si no se lograba recuperar el audio, se subía Cargaba ahí. Cargaba ahí el video que está grabando ahora. Bueno. Oye, no sé, ¿quieres hacer la prueba al tiro? Sí, para probar si funciona, porque en realidad mi presentación la tengo en una página web.